de consumo, de manera tal que la educación puede ser accesible para el que tiene para pagarla y el que no tiene para pagarla queda excluido. Entonces, ¿qué sociedad estamos construyendo? Sin duda alguna, algo se está haciendo mal. Ok, interesante, Alejandro, tú decías la universidad ha crecido históricamente dándole la espalda a su pueblo, ¿no? A su pueblo pobre, decías, así de manera tácita. ¿Qué piensa usted al respecto? Me gustaría conocer la opinión de ustedes con relación a este tema y otros aspectos que me parece que son buenos seguirlos examinando. Tu experiencia que te llevó al Vaticano a presentar un proyecto de lo que tú haces, ¿cuánto hemos avanzado? Esta es una pregunta que siempre cuando converso contigo te la hago, es obligatoria, saber qué impacto ha tenido el esfuerzo que tú haces como organización frente a todos aquellos actores importantes del país. Y ahora que nos enfocamos a saber, digamos, qué se está haciendo desde la perspectiva de las universidades, porque esa ha sido, digamos, la encomiable tarea que has tenido en los últimos días. Yo examino y que te lo decía, he observado que estás buscando mucho el respaldo de las instituciones educativas de superior con ese propósito, ¿no? De poder involucrarlos directamente en el problema. Así es que vamos a hablar de eso y otros aspectos. Gracias por estar participando. @diálogo21 es nuestra dirección en Twitter. Formule sus comentarios, sus preguntas. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Así es que desde ya les invito a que sigan participando. En el estudio también pueden hacer algún tipo de proyecto, trabajo, ya sea por así tipo madera, construyendo balcones, sillitas, lo que sea. Serían programas más que todo educativos, tanto no solo en conocimiento, sino que en educación cultural. Concientización a los jóvenes que no se metan en pandillas, que les hablen de eso en los colegios. Bueno, gracias una vez más por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos de ustedes a fiel sintonía a nuestro programa. Este día hablamos del tema que tiene que ver con el trabajo que realizan instituciones como Football Forever, que preside Alejandro Gutman, en aquellas zonas donde la pobreza, desde luego, es mucho más palpable que otra cosa. Y sobre todo cuando se vuelve degenerativa socialmente hablando, para crear situaciones de mucho riesgo para jóvenes y que por consecuencia merecen ser tratados con mucha puntualidad.
Tú hablabas de una cosa bien interesante, Alejandro, y decías que la universidad históricamente como que le ha dado la espalda a este tema. ¿Por qué ese enfoque y qué estás haciendo desde tu perspectiva para involucrar a las universidades en un programa donde el efecto obviamente debe de verse no volcado a erradicar 100% la pobreza, porque creo que es una tarea titánica, que Dios quisiera que así fuera, pero sabemos que es un tema de mucha complejidad, como lo decía Herbert? Mire, Ernesto, lo que le voy a decir está respaldado por muchos años y muchas visitas a las universidades. Yo no es que fui una sola vez a una universidad, sino que me reuní muchas veces con la mayoría de los rectores. O sea que la comprensión que tengo acerca del rol de la universidad, sobre todo en El Salvador, se basa en una experiencia cotidiana, le diría. Desgraciadamente, hay un problema muy serio, no solo en El Salvador, sino en toda Latinoamérica, y el problema no es tanto, que sí lo es, pero no es tanto de la mala educación que existe a nivel de secundario, de bachillerato, en las comunidades empobrecidas. No es tanto el factor económico para ingresar a la universidad, y no lo es tanto tampoco la falta de cupos, que sí son problemas importantes, pero que quedan ocultos y que quedan a un nivel de solución posible cuando aparece el problema mayor, que es legitimar ese emparejamiento que significa compartir el ámbito universitario que atenta contra los privilegios históricos de una sociedad satisfecha. Eso es el gran problema. La universidad ocupa un rol de enorme privilegio en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Y los que se benefician y los que están privilegiados no quieren dejar esa posición. Entonces, legitimar ese emparejamiento es el gran problema. Cuando yo hablo con los rectores, el gran problema, después se lo disfrazan con un montón de otras cosas. Y después aparece una proyección social que es prácticamente inexistente. Y después aparecen los investigadores y aparecen los profesores y los que escriben libros y que van a conferencias y que hacen un montón de viajes y que generan conocimiento y que no sale de allí. El eje, otra vez, sobre sí mismo y no sobre quienes debería estar. Esa posición de privilegio es la que habría que replantearse seriamente. En la medida que la universidad se permita replantear, que la sociedad entera se permita replantearse esa situación, va a poder empezar a cambiar un modo de vida que históricamente es más o menos la misma. Se conceptualiza la ayuda de manera muy simple y fragmentada. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a sacar al que tiene un 8, un 9, un 10 y a ese lo vamos a becar. Pero le vamos a exigir encima más, que como tiene una beca, entonces ese merece sacar, tiene que sacarse más, aunque venga de un ámbito mucho más sufrido y mucho más difícil. Tu enfoque es tratar el tema a la inversa, que el que no tiene esa calidad y se lo apoye en una transición intelectual, se le apoye para elevarlo a la calidad que tiene el otro. Mire, es una tesis que te la he escuchado y me parece bastante interesante, muy aventurada. Es decir, ¿por qué, digamos, premiar al que ya está con un CUN alto y dejamos al que está ahí abajo? ¿Cómo puede ser, Ernesto? Condenado a que se quede. Ese es el planteamiento, me parece que es bien interesante y quiero a nuestros televidentes invitarlos a que opinen sobre ese planteamiento. Usted fíjese, la universidad, cuando usted va a plantear, nosotros planteamos un montón de situaciones para que la universidad se integre, se acerque, para que practique esta cultura de la integración que proponemos. ¿Cómo puede ser que los jóvenes de estos ámbitos
tengan que sacarse un 8 en la PAES para tener la posibilidad de una beca. Ninguno de los jóvenes que están estudiando actualmente en la Pedagógica, en la Matías, en el ITCA o en la Mónica sacó el 8. Mire que le estoy hablando de universidades importantes de este país. Hoy yo me reúno con otros 7 rectores de universidades. Con otros 7. No de la Gaviria. Entonces, uno dice, ¿cómo le vamos a pedir? Sin embargo, a pesar de no haber sacado el 8, porque los rectores fueron flexibles y modificaron el sistema de ingreso y permitieron que se aceptara el proceso formativo que nosotros realizamos con 11 actividades, este proceso de integración, con 11 actividades que los prepara a los jóvenes mucho mejor que ese 8, porque los jóvenes en estos ámbitos, en las escuelas, no pueden sacarse ese 8, porque no los preparan bien para ese 8. Entonces cambiemos el ingreso, cortemos ese embudo, cambiemos ese embudo que se produce al finalizar el bachillerato y que absolutamente deja a prácticamente todos los jóvenes de las comunidades empobrecidas en el mismo círculo vicioso de la pobreza sin salidas. Esto permite una salida de la pobreza. Yo ayer me reuní con aproximadamente 30, 40 jóvenes que están en las distintas universidades. Y ahí andan, bastante bien. Algunos ya se recibieron. Entonces, esto demuestra que son jóvenes. ¿Sabe a qué hora se levantaba, por ejemplo? Le voy a poner un solo ejemplo. Ayer llegaban tarde, la reunión terminó 8 y pico. Muchos de esos jóvenes se levantan a las 4:30 de la mañana para entrar a las 6:30 de la mañana y llegan a sus casas a las 7 de la tarde. Están todo el santo día. ¿Quién sabe qué comerán en ese interín? Yo me lo puedo imaginar. Las dificultades son muy grandes y acá hasta tanto la universidad no encara este tema profundamente, el ministerio no se envuelva, que puede, y él puede provocar este cambio, el ministerio puede conducir de alguna manera, y las universidades y el sistema de ayuda y cooperación, porque le termino con esto, el sistema de ayuda y cooperación es quien puede pagar, en lugar de tirar el dinero en programas de prevención. La prevención, yo hace muchos años que vengo diciendo esto, es prácticamente de una ineficiencia tremenda. Se sigue llamando, siguen llamando programas de prevención para que ellos mismos funcionen, porque así el sistema de ayuda interpreta lo que significa la pobreza y cómo salir. En lugar de jóvenes en desarrollo, llaman jóvenes en riesgo. Cuando su autoestima, usted por ser pobre, tiene que ser llamado joven en riesgo. Eso es un insulto. En tal caso, pongámosle como mínimo y conceptualicemos distinto y digamos jóvenes en desarrollo. Merecen ellos como mínimo eso, como mínimo. ¿Cómo se sentiría usted? Jóvenes en desarrollo y no jóvenes en situación de riesgo, pero a lo mejor el calificativo situación de riesgo es el entorno en el que podemos identificar un nicho tan importante. Pero está muy mal porque esos jóvenes, por eso es que están tan lejos las instituciones. Entiendo tú. Están tan lejos porque no conocen, porque si vienen, Ernesto, y usted es un hombre de calle, usted es un hombre que conoce, usted es un hombre de pueblo, usted conoce eso, claro. Usted por eso entiende. Ahora, el que no entiende es porque no quiere entender, Ernesto. Lo que se propone tiene lógica para los que están hablando, para todos aquellos que estudiamos un poco, tienen lógica un montón de situaciones. Ahora, cuando llegamos al terreno, la lógica dejó de convertirse en un elemento importante. ¿Sabe por qué? Porque la palabra en el ambiente que funciona más o menos bien es fundamental para el desarrollo, mientras que la palabra en las comunidades empobrecidas no tiene ese significado, solo sirve para la supervivencia, no se le adjudica a la palabra, a la reflexión, la posibilidad del desarrollo. Entonces, son ámbitos tan distintos, pero tan distintos. Entonces, volviendo un poquito, ojalá el sistema de ayuda y cooperación pague todo este proceso. Okay. Las políticas sociales están incluidas
en este sistema de ayuda y cooperación. Interesante. Hay varios elementos que me gustaría examinarlos desde tu punto de vista, De acuerdo. Herbert. Yo quisiera en primer lugar argumentar algo que es importante para poder llevar a cabo este análisis. Y es que una cosa es pensar como pobre y otra cosa es vivir en pobreza. Y te lo digo yo en carne propia, que vivo en la colonia Sacamil, que también me toca abordar los autobuses y que también vivimos penurias. Consideramos que el problema en sí no es la universidad. El problema fundamental es el sistema educativo que toda la vida se ha prestado a servir al sistema económico imperante. Un ejemplo, cuando El Salvador tuvo el modelo agroexportador que se potenció, un bachillerato diversificado en agricultura, ahora que ya no tenemos tierra en donde sembrar, ¿qué es lo que se está potenciando? La reducción de un año del bachillerato, quedó un bachillerato general. ¿Por qué se redujo el bachillerato? La lógica es bien simple, porque necesitamos jóvenes que tengan menos preparación para incorporarlos como mano de obra barata a un sistema capitalista que se está comiendo prácticamente la juventud de los muchachos. Por lo tanto, nosotros consideramos de que existe una incoherencia entre la cantidad de profesionales que salen de las universidades y la capacidad del sistema o del Estado social salvadoreño en absorber a estos profesionales. A partir de ahí nosotros podemos decir también de que la PAES es un instrumento de evaluación que, valga la redundancia y la cacofonía, genera una evaluación injusta, porque me parece ilógico evaluar a un estudiante de un instituto nacional con el de un colegio privado, cuando sus condiciones socioeconómicas son totalmente diferentes. A lo mejor el del colegio privado tiene internet, tiene computadora, y el del instituto no, y sin embargo la PAES sigue siendo la misma. Este tipo de incongruencias... Fíjate que este tema, perdón que te interrumpa, este tema, a mí hay dos temas, y lo voy a aclarar, hay dos temas que me apasionan, lo económico y el tema educativo. Con el ingeniero Antonio Ruiz, rector de la Universidad Francisco Gavidia, una vez abordamos, y no recuerdo quién era la otra persona, que hablábamos precisamente sobre el diseño curricular, el modelo educativo del país versus lo que el mercado verdaderamente tiene. Y hay una gran, y hablábamos sobre las distorsiones que habían y no la comparecencia para poder de alguna manera hacer o ser más certero, digamos, con enfoques como los que estamos hablando este día. Lo que ocurre fundamentalmente es que las instituciones educativas no ofertan las carreras que el modelo económico necesita, sino que ofertan las carreras que económicamente generan más demandas. De manera tal que en El Salvador podemos encontrar universidades que se especializan en sacar abogados, universidades que se especializan en sacar profesores, universidades que se especializan en sacar médicos, y es precisamente por esa perspectiva económica en la cual la educación se transforma en un bien de consumo. Sin embargo, nosotros en El Salvador hablamos de pobreza, pero pareciera interesante y curioso analizar de que un joven promedio pasa en redes sociales de 35 a 40 horas, es decir, cuántos chicos tienen internet en su casa o cuánto invierten en ir al cibercafé, pero la inversión en educación que se debe de hacer somos renuentes. Fíjate que gracias a Regina Urbina también nos da, digamos, un nombre para de alguna manera identificar a estos jóvenes, ¿no? Tú hablabas de jóvenes en desarrollo, ¿no? Jóvenes en situación de riesgo es un término o una mención o calificativo. Sí, y ella dice jóvenes emergentes deberían de llamarse, ¿no? O sea, interesante, me gusta la participación de todos ustedes. No separemos más, integremos. Es que alguien te preguntaba acá también, te pregunta, perdona que... Sí, por favor. Porque me gusta que participe la población y ahí están los tweets que me gustaría que también ustedes los fueran leyendo en el transcurso de sus exposiciones para poder darle respuesta. Es un tema que despierta, digamos, esa pasión. Sin duda alguna. Porque indudablemente que una sociedad bien educada obviamente va a tener otros niveles, digamos, otros indicadores sociales. Dice, desafortunadamente, dice, por aquí está, mira, tenía una pregunta que era muy interesante, pero la perdí. Decía de que si todos aquellos países
donde la población de jóvenes es mayor que en edad, es un país fuertemente violento, altamente violento. ¿Crees tú? No, no tengo la menor ¿Sí? idea. No sé ni por dónde pasa la Yo sí pregunta pudiera- realmente. Yo lo que sí quisiera contarle que ustedes recién estaban conversando acerca de un tema que va de alguna manera que corre paralelo a la temática que estamos planteando. En la mayoría de los países latinoamericanos en general hay una muy mala arquitectura, estrategia en relación a los jóvenes que estudian con las necesidades de país. Pero cada vez más crecen, se desarrollan, se crean nuevas carreras. Hay muchas que se ponen de moda y después no pueden absorber toda esa oferta. Lo que sí es importante y debería empezar a considerarse, porque ese trabajo sí lo tienen que hacer los gobiernos y los profesionales y los investigadores. Debe hacerse eso, está muy bien. Pero lo que no puede dejar de hacerse es darle la oportunidad y hacer ese trabajo de transición a los jóvenes, porque la universidad realmente, y no como me decía